Ya todos sabemos que el Estado de Israel está viviendo el gobierno de más derecha que jamás ha tenido en su historia. Bajo nuevas reformas se proponen, propuestas que enojan y preocupan a otro sector de la sociedad israelí. En esta ocasión, una reforma sobre el poder judicial provoca gran alboroto en Israel. ¿Pero de qué se trata? En entrevista para Enlace Judío, el especialista José Penjos responde. Hola Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. El gusto es mío, Nadia, gracias. Muchas gracias. Pepe, tú en Israel, yo en México, pero conectados en un Zoom para poder platicar la crisis que está pasando en Israel con respecto a una reforma que tiene que ver con el tema judicial. Hemos visto noticias, manifestantes, hay una crisis, hay un ambiente que está subiendo su nivel de agresividad. ¿Nos podrías platicar qué es lo que está pasando? Mira, realmente llevamos prácticamente 11 semanas seguidas en la que los manifestantes ya es una rutina en la que cada sábado en la noche se reúnen en diferentes ciudades para manifestarse con banderas de Israel, todos los manifestantes, en contra de la reforma judicial que ha propuesto la coalición, el gobierno de Netanyahu hoy en día en Israel, a cargo del ministro de Justicia, Yariv Levin. Es una reforma en la que incluso ya provocó que en los últimos prácticamente 10 días el presidente de Israel, Isaac Herzog, ya tuvo dos mensajes importantes a la población. Incluso el miércoles a las 8 de la noche en Televisión Nacional, prácticamente dio a conocer su propuesta, su contrapropuesta a la reforma judicial que está proponiendo la coalición, el gobierno en funciones, la Knesset, y él hizo una propuesta ya distinta, en la que pide, le llamó la propuesta del pueblo, y pide que sea tomada como base para una negociación y tratar de bajar el nivel de separación que existe hoy en día en el pueblo, en el que las manifestaciones cada vez están siendo más fuertes. Ahora dime lo básico. ¿Por qué esta crisis, por qué esta reforma causó tanto alboroto? ¿Qué es lo que está proponiendo el gobierno? Mira, realmente son entre 4 y 6 puntos importantes de cambio. Para entenderlo, nada más creo que es importante mencionar es que como en toda democracia debe de haber poder judicial, poder ejecutivo y poder legislativo. En Israel no existe constitución, es una cámara legislativa única, el Parlamento de Israel, la Knesset, y la realidad es que la Knesset debería de estar formando leyes, creando leyes. Sin embargo, hay algunas poquitas leyes básicas y la Suprema Corte de Justicia tiene hoy en día derecho de anular leyes de la Knesset. Entonces, pareciera que cualquier cosa que pudiera proponer la Knesset como ley, si no le gusta a la Suprema Corte de Justicia, lo anularía. Y podemos hablar de ejemplos distintos a lo largo de la historia, pero la derecha es la que ha sido más afectada por las decisiones de la Suprema Corte de Justicia. Para la derecha hoy en día lo que quieren separar es decir que las leyes básicas que aprueba la Knesset, el Parlamento israelí, no puedan ser anuladas por la Suprema Corte de Justicia, ni siquiera discutidas. Y por otro lado, que esto es lo más fuerte, es que la Suprema Corte de Justicia, ¿cómo elige a sus jueces? ¿Quiénes son esos jueces? En otras partes del mundo podemos ver, por ejemplo, en Estados Unidos, que después de un proceso en el que entran nuevos jueces a la Suprema Corte de Justicia, podemos escuchar, por ejemplo, que quieren anular, se habló hace unos meses, del derecho a aborto, ¿no? La Suprema Corte de Justicia, y eso es un efecto de la tendencia ideológica de los jueces que van entrando a la Suprema Corte de Justicia. En Israel, los jueces que entran a la Suprema Corte de Justicia, pues prácticamente no pueden ser de derecha. Es imposible que sean jueces de derecha y esa es la razón por la que la derecha hoy en día en Israel se ha sentido durante toda la historia de Israel, que estamos a días de cumplir 75 años, se han sentido de segunda, por lo menos con respecto a las decisiones que toma la Suprema Corte de Justicia. Entonces viene la derecha hoy en día en Israel y tienen la propuesta de cambiar ese balance, de decir, ya no es posible que la Suprema Corte de Justicia, en lo que dicen ellos,
sea un club solo de la izquierda y tenemos que dar entrada a jueces de derecha también en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, prácticamente el camino para lograr eso es cambiar la forma en la que se eligen los jueces. Entonces, Pepe, explícanos por favor cómo se elegían antes a los jueces y cuál es la reforma que está proponiendo ahora esta nueva elección de jueces. Mira, los jueces en Israel hasta hoy todavía se eligen los jueces en base a un comité de elección. Ese comité de elección hoy en día lo forman parte 9 personas y esas 9 personas se juntan de la siguiente manera. Son 3 jueces actuales. De esos 3 jueces actuales, llevamos 3 de 9, 2 abogados del Bufet de Abogados de Israel, de la Asociación de Abogados de Israel. Entonces llevamos 3 jueces, 2 abogados, tenemos aparte 2 ministros, que esos 2 ministros son del gobierno, son de la coalición gobernante, y tenemos 2 miembros de la Knesset, que no son ministros. Esos 2 miembros de la Knesset se le da un lugar de la coalición y un lugar a la oposición. Estamos hablando de 9 personas. Entonces vamos a hablar en una situación en la que tenemos, por ejemplo, a la izquierda gobernando en Israel. Cuando la izquierda está gobernando en Israel y se necesita elegir un juez, los jueces hoy en día son de izquierda. Toda la vida han sido de izquierda. Si tenemos ya de esos 9 votos, tenemos 3 de los jueces, 2 de los abogados que generalmente votan con los jueces, porque quieren quedar bien con los jueces. Entonces ya tenemos 5 personas que votarían por ese nuevo juez. Y no solo eso, tenemos a 2 ministros, tenemos 7 votos de 9 y tenemos aparte un miembro de la Knesset. Entonces, de cuando la izquierda gobierna en Israel, cuando proponen un juez para entrar a la Suprema Corte de Justicia, tienen 8 de 9 votos. Con decirte que hasta el 2008 era suficiente que se eligiera por mayoría, 5 de 9. A partir del 2008 hubo una reforma y se necesitan 7 votos de 9 para que un nuevo juez entre a la Suprema Corte de Justicia. Pero no sé si te queda claro, cuando la izquierda gobierna en Israel, prácticamente es muy fácil tener 7 votos. Es más, tienen 8. Repito, son 3 jueces, 2 abogados, 2 ministros y un miembro de la Knesset. Eso hacen 8 votos y la oposición de derecha tendría solo un voto. Eso es lo que funciona cuando la izquierda está en el gobierno. Ahora, ¿qué pasa cuando la derecha está en el gobierno? Cuando la derecha está en el gobierno, solo tiene el voto de 2 ministros y un ministro, de 2 ministros, perdón, y un miembro de la Knesset. Si de 9 le quitamos esos 3 que tendría la derecha cuando gobierna, quedan 6. Entonces, eso quiere decir que tienen derecho a veto cuando el gobierno es de derecha, pero la derecha nunca puede elegir un juez. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Está muy fuerte. Eso la derecha en Israel los tiene muy molestos, sobre todo cuando vemos que hay leyes que pasa la Suprema Corte de Justicia o que anulan leyes de la Knesset que no les gustan en voz de la derecha, o que, por ejemplo, hace unos años vimos que la Suprema Corte de Justicia trajo hacia ella una discusión para ver si era válida o no la ley básica Estado-Nación que pasó a la derecha en Israel. Entonces, prácticamente como está hoy en día formado el gobierno en Israel, el poder judicial, no hay manera que la derecha proponga o meta jueces a la Suprema Corte de Justicia. Esa es la primera respuesta, como es hasta hoy en día. Entonces, viene la derecha y dice, tenemos que cambiar esta situación. Tenemos que lograr que la derecha pueda elegir jueces. Entonces, viene el gobierno actual y hace la siguiente propuesta. En vez de que el grupo de elección sea 9 personas, vamos a hacer un grupo de 11 personas. Vamos a hacer un comité de 11 personas. ¿Quién va a formar parte de ese grupo de 11 personas? 7 personas del gobierno. 1 de la oposición y 3 jueces. Otra vez, 7 personas del gobierno, 1 de la oposición y 3 jueces. ¿Qué quiere decir? Que ahorita la derecha, si está gobernando, tendría 7 de 11. En ese momento automático pueden meter al juez que ellos quieran y ya empezarían a haber jueces de derecha en Israel.
¿Qué dice la izquierda aquí el problema? Dice, espérate tantito, quiere decir que el poder legislativo decide todo. Ya no hay un límite. ¿Por qué? Porque estas son decisiones 100% políticas. La derecha, ¿qué le contesta a la izquierda? Le dice, no te preocupes. Esto en algún momento va a equilibrar el sistema, porque ahorita nosotros somos gobierno, podemos meter jueces, pero cuando ustedes ganen en el gobierno, ustedes van a tener también 7 lugares. Estamos siendo 100% parejos. No como éramos antes, que la derecha no podemos meter absolutamente nadie, le dice la derecha a la izquierda. Entonces, esto en la propuesta del gobierno, esta es la respuesta, va a equilibrar el sistema y van a haber jueces tanto de derecha como jueces de izquierda. ¿Cuál es el miedo de todo mundo? Que la Suprema Corte de Justicia en Israel se volvería 100% política. Y cuando tienes un país en el que no hay constitución, entonces, ¿cómo frenas a los políticos? Dicen, mañana cualquier político de extrema o cualquier gobierno de extrema podría poner jueces a su gusto, los jueces se someterían a lo que dirían los políticos, entonces eso no nos conviene. Por otro lado, la derecha dice, no, porque al final del día va a haber un equilibrio. Ahorita nosotros estamos en el gobierno, luego ustedes van a estar en el gobierno. Entonces, esta elección de los jueces, cuando tienes un país en el que no hay constitución, es una elección que marca realmente el sello de validez a las leyes que promueve la Knesset. Queda clarísimo, Pepe, te agradezco, pero dinos ahora qué propuso el presidente de Israel en días recientes. El presidente de Israel sabe, como todo el mundo sabe en Israel, que la reforma más fuerte que hay en esta propuesta general es cómo se eligen los jueces. El presidente viene y hace otra propuesta y dice, yo les voy a hacer una propuesta de cómo debe de ser ese grupo que elige a los jueces. Y el presidente propone también un grupo, un comité de 11 personas. Te recuerdo, hoy en día Israel es un comité de 9 personas, el gobierno actual en la reforma propone 11 personas y el presidente de Israel también propone 11 personas. Ahora, ¿quién van a ser esas 11 personas según el presidente? Y ahí te ves, esto es importante, si vamos un recuento. Uno de las 11 personas es el ministro de Justicia, lógicamente es de la coalición. 2 ministros adicionales, llevamos 3 de la coalición, 3 jueces, ¿sí? Un miembro de la Knesset de la coalición, 2 miembros de la Knesset de la oposición y 2 representantes ciudadanos que deben de ser elegidos en acuerdo entre la oposición y la coalición. Si te hago un resumen rápido, ¿te acuerdas que yo te dije que en la situación actual la derecha nunca puede proponer jueces? Solo puede vetar, porque es muy difícil que la derecha consiga 7 de 9 en el modelo actual. En el modelo que propone el gobierno, hoy en día podría tener mayoría inmediata, porque estaban hablando de tener 7 del gobierno actual. Con el presidente, supongamos, vamos a ver qué pasaría en la derecha y con eso va a entender. Hoy en día que está la derecha, en la propuesta del presidente tenemos el ministro de Justicia y otros 2 ministros, llevamos 3. Un miembro de la Knesset, de la coalición, llevamos 4. Y vamos a decir que se ponen de acuerdo en las 2 representantes del público, llevamos uno más, tenemos 5. 5 de 11 es imposible, porque la propuesta, según el presidente y también según el gobierno, deberían de ponerse de acuerdo 7 de 11. Entonces, ¿a quién tiene lo que hizo el presidente ayer? El presidente le está diciendo a la derecha en Israel, ayer les dijo, ustedes solitos no pueden elegir jueces. Pero la izquierda sí solitos pueden elegir jueces. Entonces, si te fijas en la propuesta actual hoy en día del presidente, sigue la derecha sintiéndose encerrada. No pueden ellos proponer jueces. La realidad es que la izquierda, y ahora sí te lo digo, no pensaría que la Suprema Corte de Justicia es de izquierda. La izquierda ve a los jueces como 100% imparciales, pero la derecha sí los ve como de izquierda. Entonces ahí es donde está el problema súper serio. Y cuando llegas a una situación así, resulta que está completamente separada la población. ¿Y qué dice la derecha? Dice, ¿qué me están diciendo que yo estoy haciendo el país? Una dictadura en el país, al contrario. Estoy sacando al país de la dictadura.
porque antes la dictadura de izquierda no me dejaba tener jueces de derecha en la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué dice la izquierda? Dice, no, no, no. Hoy en día los jueces son imparciales. Si te damos a ti chance la derecha de meter jueces, lo que va a suceder es que se acaba la democracia y se acaban los derechos humanos. Entonces, cada lado tiene una concepción de la realidad bastante hoy separada una de la otra y ya puedes entender por qué están sucediendo tantas manifestaciones. Ahora, Pepe, me encantaría poner un ejemplo, porque Sí. estamos hablando de leyes, de reformas, propuestas, pero todo eso aterrizado y poniendo un ejemplo nos va a dejar mucho más claro el tema. ¿Algo que se te venga a la mente? Mira, hay un ejemplo interesante que tiene que ver con, por ejemplo, Hametz. Viene ahorita Pesaj. Una de las razones por las que se cayó el gobierno pasado de Bennett y de Lapid es porque hay una idea por ahí de si debemos de permitir o debemos de prohibir la entrada de Hametz en hospitales en Israel. Hametz es la comida que no se puede comer en Pesaj, en la Pascua judía, no se puede comer pan fermentado ni nada. Y entonces aquí hay una discusión constante si el Estado de Israel en conjunto debe de comportarse de acuerdo a las leyes judías y que cada quien en su casa haga lo que sea, o que cada quien en su casa cumpla las leyes judías como se le antojen, pero el Estado debe de permitir libertad. Entonces, cuando es gobierno de izquierda, quieren permitir que entre Hametz a los hospitales. Cuando es gobierno de derecha, no se quiere permitir que entre Hametz a los hospitales. Pasan una ley, supongamos pasan una ley que diga no se puede entrar Hametz a los hospitales porque los hospitales son públicos y no se puede entrar con Hametz. Podría la izquierda llegar a decir, o un paciente, un familiar, ir a apelar a la Suprema Corte de Justicia y decir, ¿sabes qué? Están violando mis derechos humanos. A mí, ¿por qué me dicen que no puedo meter Hametz al hospital? Que ellos no metan Hametz a su casa, pero el hospital es un lugar público y no me van a marcar a mis leyes religiosas en un país donde debe de haber libertad. La lógica como funciona hoy el gobierno en Israel es que la Suprema Corte de Justicia automáticamente, ¿qué diría? Se acepta la entrada de Hametz al hospital. Es una violación directa a los derechos humanos. ¿Qué dice la derecha? Eso no es democrático. Nosotros fuimos elegidos por la mayoría del pueblo. Hoy en día somos la coalición. ¿Qué tiene de malo? Pasamos una ley. Pasamos una ley y así como el gobierno decide si hay cambio de horario o no, así como el gobierno decide si se cobra 17% de IVA o 15% de IVA o 16% de IVA, el gobierno también decide si puede entrar Hametz al hospital o no. No le estamos diciendo a la gente que tenga o no tenga Hametz en su casa. La derecha dice, ¿de qué sirven las votaciones? ¿De qué sirve que la gente vaya a votar y que hagamos una campaña para que la gente vote por nosotros? Para que el Estado se comporte de manera más judía. Si nosotros pasamos la ley, trabajamos, somos los legisladores, a alguien no le gusta lo que decidimos, va a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia tira a la basura todo el proceso legislativo que se siguió para llevar a cabo esa ley. Entonces, este es un ejemplo chiquitito de lo que puede pasar en miles de otras cosas. Y es un ejemplo tan sencillo, pero que puede entrar en los corazones de muchísima gente acá. Y te digo un secreto, que este es el miedo de muchos o lo que está sucediendo, y es que la mayoría de los judíos en Israel hoy en día son de derecha. El gobierno actual, que es de derecha, es 100% de judíos. Saber que en Israel el 20% de la población no es judía, más, el 25%. El gobierno pasado en Israel necesitó los votos árabes para poder formar coalición. Entonces la izquierda dice, espérame tantito, si yo no tengo una Suprema Corte de Justicia fuerte, el problema no es el Hametz nada más. Mañana me pueden tomar decisiones más fuertes. ¿Qué pasa si se les ocurre que las mujeres tienen que salir vestidas no sé cómo a la calle? ¿Me entiendes? Claro. Entonces ese es el miedo de la izquierda. No sé si logré explicarte en un ejemplo. Claro. Bueno. Claro, lo explicaste perfecto y quiero entender que la derecha se defiende diciendo, el tema, vuelvo a tu ejemplo de Hametz, sí, se puede meter Hametz o pan, para decirlo de una manera más fácil, a los hospitales públicos no se va a poder, pero si la izquierda en el futuro ocupa el gobierno, puede tirar esta ley y poner la ley que más le acomode y por eso es democrático. ¿Estoy bien en eso?
Correcto. La realidad es que para que eso sucedería es que la derecha, ¿cuál sería su freno para que no le tiren su ley? Número uno, democráticamente se la podrían tirar, pero lo que la derecha quiere es que la Suprema Corte de Justicia no les pueda tirar la ley. Entonces aquí viene el segundo tema. El primer tema es qué tipo de jueces entran a la Suprema Corte de Justicia. Hoy automáticamente los jueces tirarían esa ley. ¿Cómo freno que no me lo tiren? Balanceo ideológicamente a los jueces, como sucede en muchas partes del mundo. Pero hay otra propuesta, y la propuesta es que los jueces, la Suprema Corte de Justicia, no puedan anular ciertas leyes de Israel. Sí están proponiendo que se anule, porque la Suprema Corte de Justicia en Israel le puede anular leyes. La pregunta es si la Knesset, el Parlamento israelí, pasa una ley que es constitucional. Te recuerdo que Israel no tiene constitución, como lo mencionamos. Si hoy en día el gobierno, el poder legislativo, pasa una ley constitucional desde su formación, si la Suprema Corte de Justicia tiene derecho a anular esa ley o no. Hoy, antes de la reforma, la Suprema Corte de Justicia tiene derecho. La reforma incluye que no puedan anular esas leyes. Entonces, ¿me entiendes aquí el tema? ¿Qué pasaría en una realidad en la que la coalición decide pasar la ley del Hametz, del pan, como ley constitucional? Claro. Entonces, la Suprema Corte de Justicia ya no podría tirarla y para muchos sería una violación a los derechos humanos. Por supuesto. Pepe, finalmente, como última pregunta, ¿qué podemos esperar? Estamos a la expectativa de que suceda, en qué fecha, qué evento. Mira, la coalición la Knesset entra en receso en Pesaj. Estamos hablando más o menos en un mes. La coalición quiere pasar la reforma antes de Pesaj. Ya pasaron ciertos puntos de la reforma en su primera estación en la Knesset. Tiene que ser votada por segunda y por tercera vez. Ya pasaron ciertas leyes, por ejemplo, la del comité de elegir a los jueces. Entonces, ¿qué puede pasar? Que se llegue a votar la propuesta de la coalición. La otra es que la propuesta que voten, la reforma que voten, sea una reforma que tome en cuenta todas estas manifestaciones y que le reduzcan el nivel a la reforma y que la hagan algo que sea más aceptado por todo el pueblo. Lógicamente, como te dije ahorita, la derecha no puede aceptar la propuesta del presidente, pero sí le pueden bajar y sí pueden haber miles de opciones en cómo arreglar la propuesta y cambiar los números de este comité de elección. Pero te digo que es lo más fuerte que puede pasar y este es el shock. Y este sería el shock de Israel. No sé si te diste cuenta que aquí hay un juego en el Hametz, en el que la Knesset propone una ley, la pasan y la Suprema Corte de Justicia la podría anular. ¿Qué pasaría, Nadia, si la coalición aprueba la propuesta y la Suprema Corte de Justicia aprueba la reforma, decide anularla? ¿Qué pasaría? Shock. ¿Quién tiene más fuerza? Ahorita, o sea, ¿qué pasa si la Suprema Corte de Justicia decide anular la reforma? Entraríamos en un problema de sistema. Israel entraría a un problema de sistema. Te voy a poner el ejemplo que escuché de un periodista, un ejemplo fuerte, ¿no? El gobierno de Israel hoy en día pasa la reforma y hacen un comité de 11 personas. Y en ese comité de 11 personas eligen una nueva juez, vamos a decir a la juez Miriam. Y la Suprema Corte de Justicia actual cancela esa ley. La Knesset dice, no me la puedes cancelar porque yo mando. Es la democracia y yo hice una reforma. Y la Suprema Corte de Justicia dice, tu reforma va en contra de los derechos humanos. Llega Miriam, que fue elegida como juez, y llega con su coche a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia y quiere que le den su oficina. Los policías que están ahí, ¿a quién le hacen caso? La gente que trabaja ahí. ¿A la Knesset o a la Suprema Corte de Justicia que decidió? Ese es el miedo número uno que puede suceder en Israel. Esa es una lucha de poderes, ese es algo que más se menciona en los periódicos, en las editoriales, y eso es lo que empieza la gente más a platicar en la calle. No queremos llegar a esa situación. Esa situación es un choque completamente del sistema
Y yo lo digo positivamente, tan es posible llegar a esa situación que espero que los políticos hoy en día no nos permitan llegar a esa situación, que no se sigan midiendo fuerzas y que eso provoca que lleguen entendimientos. Y que tal vez entiendan que la derecha tal vez no puede pasar ahorita toda la reforma como quisiera y la izquierda tiene que entender que la derecha se ha sentido de lado durante 75 años. Entonces se tiene que llegar a reconocer los miedos de las dos partes y ojalá se lleguen a acuerdos. Pero esos son los escenarios posibles. Yo creo que lo que va a suceder es que la derecha, ya te dije, rechazó la propuesta del presidente. La misma derecha, vamos a ver en los próximos días cómo por la fuerza de las manifestaciones y por hacer una propuesta que sea más aceptada, la misma derecha va a hacer cambios a la propuesta actual que tiene, diciendo que entiende las necesidades de todos los que se están manifestando, va a ser una propuesta reducida y esa es la que van a votar. Vamos a ver si tienes pues voz de predicador, Pepe. Estaremos en contacto entonces para revisar qué sucede. Claro que sí. Gracias, muchísimas Nadia. Gracias. Gracias por tu análisis, por hacernos entender un tema tan complejo y estaremos siguiendo la noticia de cerca. Gracias por tu tiempo, Claro Pepe. Sí. Gracias. Hasta la próxima.